Marcos 10:17 dice lo siguiente, en adelante. Al salir él, es decir, está hablando de quién. Bien, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, un hombre principal, e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar o tener la vida eterna? Esta pregunta de este joven nos muestra que él pensaba que se podía ganar la vida eterna haciendo algo a cambio, haciendo algo que le mereciera. Y podemos encontrar un paralelo o una antítesis en un hombre que en una ciudad tenía unos presos que se llamaban Pablo y Silas. La ciudad era Filipos y los habían lastimado, los habían herido, y en determinado momento Pablo y Silas, en medio de la cárcel, todos doloridos, todos llagados, la Biblia dice que ellos estaban cantando y alabando al Señor. ¿Sí? Qué hermosa enseñanza para cada uno de nosotros en momentos de dificultad, en momentos de dolor, en momentos difíciles. Igual son buenos momentos para alabar y exaltar el nombre del Señor. Pero había un hombre que los estaba cuidando y era el carcelero, y cuando estaban ellos cantando, un terremoto vino y se abrieron las puertas de la cárcel. Pero el milagro mayor no fue el terremoto, el milagro mayor no fue que se abrieran las puertas de la cárcel, sino el milagro mayor es que ningún preso se escapó. Y Pablo lo consoló cuando el hombre se quería matar porque pensaba que se le habían escapado todos los presos. Y entonces, viendo eso, el hombre hizo una pregunta muy similar a la que hizo el joven rico. Simplemente la diferencia que vamos a encontrar aquí es a qué apunta cada uno y qué lo motiva. El joven rico pensaba hacer un negocio, pensaba dar algo a cambio o hacer algo a cambio para obtener. Y entienda bien que él quería obtener la vida eterna como una posesión. Él dice que bien haré para obtener o para heredar. Era un hombre acostumbrado a las posesiones. Probablemente sus riquezas las había obtenido a través de una herencia y estaba acostumbrado a lo que era heredar y tener posesiones, y pensaba que la vida eterna iba a ser una posesión más de su colección. Pero este otro hombre que está en Filipos, que se quería matar, él no estaba pensando en eso. Él le decía: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y es una gran diferencia la motivación del corazón de cada uno. El joven rico lo motivaba lo material, las posesiones. Al hombre este lo motivaba la tranquilidad de su alma, la paz de su alma. Y la Biblia dice, declara Pablo aquella gran frase: cree tú y toda tu casa será salva. Es decir, que lo que se le requiere a la persona es creer en el Señor Jesucristo para ser salvo. Pero volviendo a nuestro hombre aquí en la historia, él quería obtener la vida eterna a través de algo. Entonces Jesús lo confronta, Jesús lo mira y le dice, versículos 18 y 19, primero que nada, ¿por qué me llamas bueno? Es decir, apunta a contestarle o a atender a todo lo que él le habló. Porque él se presentó delante de Jesús diciendo primero: Maestro bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, y ese es Dios. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y el joven le dijo: ¿cuáles?
Los mandamientos sabes, le dice Jesús. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con esta pregunta del joven que dice ¿cuáles? Es como si él le estuviera diciendo a Jesús, bueno, señálame uno de los mandamientos que yo ya no haya cumplido. Pero la expresión de Jesús que responde a su pregunta, que el amar al prójimo como a uno mismo, es la suma del cumplimiento de todos los mandamientos enumerados por Jesús. Te recuerde que cuando Dios le da las tablas a Moisés, ¿cuántas tablas le dio? De la ley. 2 tablas de la ley. En una de las tablas estaban los primeros 4 mandamientos que se referían a la relación del hombre con Dios. Y en la otra tabla estaban los 6 mandamientos que se referían a la relación del ser humano con sus semejantes. Y a esa segunda tabla a la que Jesús hace referencia, cuando le dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, está encerrando y englobando todos los mandamientos que tienen que ver con el relacionamiento entre las personas. Lo interesante del caso es que podríamos decir que Jesús fue sorprendido con la respuesta del joven, porque él le respondió y le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. El joven diría, ¿estará todo ya listo? Pero realmente Jesús no fue sorprendido porque Jesús conoce los corazones de las personas. En ciertas ocasiones dice que había un fariseo que cavilaba en su corazón diciendo, si este fuera profeta sabría quién le está ungiendo los pies y qué clase de mujer es. El hombre estaba pensándolo en su corazón y Jesús se lo declaró todo. Porque Jesús es Dios y Él entiende lo que nosotros pensamos y Él conoce nuestros pensamientos, aún las cosas más escondidas que tengamos, las podemos esconder aún de nosotros mismos si quiere, pero no de Dios, no del Señor. Entonces maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y le pregunta, según Mateo, ¿qué más me falta? ¿Algo puedo hacer? ¿Alguna otra negociación podemos tener? ¿Qué precio mayor puedo pagar? Entonces Jesús, oyendo esto, mirándole, le amó. Es interesante el detalle. Jesús ama a todos, hermano. No importa que si le dan la espalda, Jesús igual sigue amando a la gente. La gente no le quiere oír. La gente no quiere seguirle. La gente no quiere obedecerle ni honrarle, pero Jesús le sigue amando. Este joven dice que Jesús lo miró y le amó y le dijo, si quieres ser perfecto. Entonces les voy a leer un comentario que extraje de un comentario bíblico. Hoy tengo varios textos que saqué de varios comentarios bíblicos. Esto nos da un vistazo de su corazón. Realmente este joven era perfectamente sincero. Equivocado, pero sincero. Algo dentro de su corazón le susurraba que el guardar de los mandamientos era una manera demasiado fácil de llegar al cielo. Por eso le pregunta, ¿qué otra cosa me falta? Sentía que algo además de esto sería necesario. Después de guardar los mandamientos, estaba perplejo por saber qué sería aquel algo. Y vino a Jesús precisamente por aquel algo. Entonces, dice Marcos, Jesús mirándole le amó, o dicho de otra manera, le miraba de manera cariñosa. Esto lo extraje del comentario bíblico Jameson Fausenbrough de la Compu Biblia Hecho Hoy. Lo interesante es que
Jesús, conociendo el corazón del hombre y la dirección en que iba, Él no dejó de amar. Usted y yo podemos equivocarnos y andar en una dirección errada en algún momento de nuestra vida, pero quiero decirle que Jesús nos sigue amando y nos sigue mirando a ver si reaccionamos y recapacitamos. Marcos 10, 21 y 22. Entonces Jesús le dice lo más probable es que el joven, cuando escucha la expresión una cosa te falta, se sintió como diciendo, ya, con lo que me diga, ya arreglamos todo. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Lo que menos esperaba era eso. Él venía a negociar. Él venía a ofrecer algo a cambio de lo que Jesús podía darle. Y es tristemente que a veces hay gente que viene a la iglesia tratando de negociar con Dios. Pero, ¿cuántos saben que con Dios no se negocia? No se negocia con Dios. Está gratuitamente. Él no necesita nada de nosotros y Jesús le da una directiva. Anda, ve, vende todo lo que tienes. No dijo vende una parte. No dijo vende el 10%. No dijo vende aquello que no te afecta económicamente para la vida cotidiana. ¿Vende cuánto? Ahora, quiero que entendamos que esto no es una norma para todos los cristianos. Era una norma para ese hombre. Por una razón en particular, por lo que va a decir luego la Biblia. Pero no le voy a adelantar. Si quiere saberlo, quédese hasta el próximo capítulo. Una cosa te falta. Era necesario que lo entendiera en el contexto que Jesús quería decirlo. Como las riquezas eran su ídolo, nuestro Señor lo sabía desde el principio y pone su sello autorizado en ello diciendo, abandona esto por mí y todo estará bien. Y quizás a nosotros nos puede decir, quizás no nos diga que abandonemos nuestras riquezas porque no es necesario porque no amamos la riqueza, pero quizás amamos otras cosas. Quizás hay otras cosas que están compitiendo con el Señor en nuestra vida. En cualquier área. Puede ser el trabajo, puede ser la familia, puede ser uno mismo, puede ser un programa en la televisión, puede ser cualquier cosa que esté compitiendo por el primer lugar con el Señor. A mí siempre me ha gustado el fútbol, pero últimamente no lo estoy siguiendo. Pero cuando yo tenía 2 meses de convertido, se disputaba el Mundial de Fútbol en México en 1986. Y jugaba Uruguay un partido un día domingo a las 7 de la tarde. Y el culto en la iglesia nuestra era a las 7 de la tarde. Y como buen cristiano uruguayo me quedé a mirar el partido. Y ese día perdimos 6-1 contra Dinamarca. Así que desde ese día nunca más dejé de asistir a la iglesia ni por el fútbol ni por nada. Lo aprendí. Pero a veces, hermanos, necesitamos ser confrontados con ese punto que está compitiendo por el primer lugar con Dios. En este caso del joven rico eran sus riquezas, eran sus posesiones. El mismo comentario bíblico que cité anteriormente es el que dice la expresión, abandona esto por mí y todo estará bien.
Y el texto bíblico de Lucas dice, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones, porque era muy rico. ¿Te recuerda cómo llegó él? Vino corriendo, dice la Biblia. Vino corriendo, con mucha esperanza, con mucha motivación. Y dice la Biblia que se presentó ante Jesús con esa actitud. Pero poco a poco esa actitud fue cambiando por preocupación primero. Y finalmente, como dice la Biblia, acá en este pasaje que acabamos de leer, por aflicción. Se afligió de tal manera que se fue triste. Y usted sabe, una persona afligida y triste ya no corre, ¿no? Una persona afligida y triste agacha la cabeza, se desmoraliza, y así se fue el joven rico. ¿Pero por qué razón? Porque amaba más las riquezas que él tenía, las posesiones, que a Jesús. Él dijo que había obedecido todos los mandamientos desde su juventud, recuerda, ¿no? Dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero la realidad es que ni el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas había obedecido. Porque amaba más sus riquezas que a Dios. Cristo apuntó su dedo en el verdadero obstáculo de su vida. Y hoy quizás Cristo está apuntando su dedo en el verdadero obstáculo de nuestra vida para nuestro crecimiento, para nuestro avance, para nuestro despegue, para que ese avivamiento no solamente sea en el culto, sino que sea en nuestro caminar cristiano cada día. Sus muchas posesiones eran el obstáculo. Él las ponía en primer lugar. El comentario bíblico siglo XXI establece que cuando el hombre, es decir, el joven rico, pretendió haber guardado todos los mandamientos, Jesús comenzó a probarlo más a fondo. Y cuando nosotros nos justificamos delante de Dios, tratamos de justificar nuestra vida, nuestras acciones y justificar nuestras conductas, Jesús nos va a probar más a fondo. A ver si las cosas realmente, si somos así. Para que nos demos cuenta en realidad. No es que Él no nos conozca, Él nos conoce de arriba abajo, de adentro afuera. Pero Él quiere que nosotros nos conozcamos. Y que nos demos cuenta de nuestras fallas y de nuestros errores. Y que las reconozcamos y que cambiemos. Jesús lo comenzó a probar más a fondo. Que el joven convirtiera en efectivas posesiones, lo diera a los pobres y se convirtiera en su discípulo, era el mandato de Jesús. El rechazo de hacerlo mostró que él no amaba realmente al prójimo como a sí mismo. Todo esto lo he guardado desde mi juventud, dice. Pero la realidad es que él no amaba al prójimo como a sí mismo. Y se colocaba a sí mismo y sus riquezas, y no a Dios, en el centro de sus afectos. Aunque guardaba la ley exteriormente, su corazón no estaba en orden con Dios. Allí había una clara prueba de que aquel que tiene el corazón puesto en las riquezas, le es extremadamente difícil entrar en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que colocamos en primer lugar? Yo sé que muchos pueden decir a Dios, pero realmente no me lo conteste a mí. Es un análisis para cada uno de nosotros, para mí mismo y para usted. ¿Realmente colocamos a Dios en primer lugar? ¿Siempre? ¿Ante cualquier circunstancia? ¿Ante aquella situación difícil, inconveniente? ¿Siempre? Este hombre falló. En Marcos 23, 25 dice que entonces, al ver Jesús que el joven se había entristecido mucho, mirando alrededor dijo a sus discípulos:
cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: otra vez os digo, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Esta expresión es una expresión que ha generado diversas opiniones y puntos de vista. A continuación les traigo un comentario de la Biblia de Estudio Arqueológica, NBI, página 1636, que nos dice: la historia nos enseña que en las ciudades antiguas existían unas puertas enormes que al abrirse podían entrar caravanas enteras de viajeros con sus animales y sus cargas. Pero además esa puerta poseía una puerta pequeña, incrustada, por la que pasaban las personas. Es decir, cuando no pasaban las caravanas, pasaban solo personas, no necesitaban abrir la puerta enorme, sino que abrían la puerta pequeña. Algo así como los garajes, ¿vio? Los portones de los garajes son grandes, pero en el medio, por ahí abajo, tiene una puerta pequeña, y si no va a entrar el auto y va a entrar usted solo, lo que hace, no abre todo el portón. ¿Qué abre? La puerta pequeña. Bueno, eso sucedía en las ciudades antiguas, cuando alguien venía de camino solo, o con un caballo solamente, abrían la puerta pequeña. Pero, además, entonces, de esa puerta pequeña, servía para que las personas pasaran. Y las versiones que nos llegan es que nos comentan que un camello podía pasar por esa puerta solamente agachado y sin cargas, es decir, doblando sus patitas, pasando así. Eso sucedía. Es decir, la historia hasta aquí es real, pero lo que no parece real es que esa puerta pequeña se le llamara el ojo de la aguja. Esta versión carece de fundamento, puesto que surge recién a partir de la Edad Media. Como usted sabe, la Edad Media surge a partir del siglo V después de Cristo. Es decir, que esta versión de que esa puerta pequeña se llamaba la puerta de la aguja surgió 500 años después que Jesús dio la enseñanza. Esto nos lleva a entender que primero estuvo la enseñanza de Jesús y después se hizo, por las tradiciones, se empezó por la costumbre a decir esa historia. Esta versión entonces carece de fundamento. El dicho de Jesús sobre que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico que confía en sus riquezas entre en el reino de los cielos es del primer siglo. El comentario culmina diciendo que el término puerta como el ojo de una aguja es posterior a la enseñanza de Jesús, lo que significa que en el entorno original del Señor, el ojo de una aguja simplemente significaba eso, el ojo de una aguja, porque es un contraste que hace el maestro entre el animal más grande conocido en Palestina y el más pequeño de los huecos. Eso creaba una ilustración vívida y memorable en cada uno de sus oyentes. Así que, bueno, siempre yo había oído esta historia de que el ojo de la aguja era una puerta por la cual los camellos pasaban arrodillados, pero estudiando y leyendo hemos llegado a la conclusión y hemos visto, y algunos arqueólogos también lo han comprobado a través de sus estudios, que realmente lo que Jesús dijo era eso, literalmente, como una ilustración a los efectos de demostrar algo que vamos a platicar en este momento. ¿Tá? Una ilustración que era muy gráfica en la mente del que escuchaba. Esta enseñanza para aplicar a raíz de este principio es que es imposible para el ser humano salvarse por sus propios medios.
Y eso es lo que quería hacer el joven rico, obtener la salvación por medios que él pudiese negociar de alguna manera. Solamente podemos llegar a participar del reino de los cielos, como dice el Señor Jesús. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículos 3 al 5. La única forma de entrar al reino de los cielos entonces es ¿cómo? Naciendo de nuevo. Pero esto tiene una connotación muy importante porque todavía no hemos visto la manera en que se puede entrar al reino de los cielos. O cómo se obtiene o cómo se logra. Versículos 26 y 27 dice, ellos, está hablando de los discípulos que estaban escuchando a Jesús, se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Porque con esa enseñanza tan tremenda, ellos se preguntaron, quedaron atónitos, quedaron perplejos también, quedaron confundidos. Bueno, y entonces, ¿quién se podrá salvar? Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible. Los hombres no lo pueden lograr por su fuerza. Los hombres no lo pueden lograr por sus méritos, dice Jesús. Los hombres, los seres humanos, no pueden salvarse por su deseo, tampoco. Pero para Dios, no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. En efecto, la salvación no depende de los hombres, sino de Dios que la ofrece gratuitamente. Es un regalo. Él la ofrece de forma gratuita, como vamos a ver ahora. Cuando Jesús da esta enseñanza del camello intentando pasar por el ojo de una aguja, a los discípulos se les presentó la imagen gráfica en su mente y comprobaron que esa acción era realmente imposible. Del mismo modo comprendieron el corazón de lo que Jesús les estaba enseñando acerca de la imposibilidad para el hombre del poder salvarse por medio de su esfuerzo personal. ¿Por qué? Dice la Biblia, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, dígalo con gana, y esto no de vosotros, esto no es nuestro, sino, dice la Biblia, es un don de Dios, y agrega, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Yo le daría un aplauso al Señor por esta promesa poderosa, porque por su gracia nosotros somos salvos, no por nuestro esfuerzo, no por lo que hagamos, lo que digamos, lo que aprendamos, sino porque a Él le plació salvar a la humanidad, enviando a su Hijo a morir en la cruz. Este diálogo, hermanos, entre Jesús y los discípulos, los confronta a ellos ahora. El joven rico ya está, ya se fue. Pero la enseñanza que dejó este muchacho, este joven, con su amor a las posesiones, los marcó profundamente. Porque miren lo que dice Pedro. Indudablemente yo creo que él estaba hablando en representación de todos los discípulos. Dice, he aquí nosotros lo hemos dejado todo, nuestras posesiones, y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Tremenda la pregunta de Pedro, ¿no? Como que no le acababa de entrar la enseñanza de Jesús todavía. No por obras, para que nadie se gloríe. Pero mire, Jesús le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno. Lo mencionaba el pastor hace un rato en la oración. No hay ninguno que haya dejado casa,
o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Los discípulos estaban preocupados porque habían dejado todo por seguir a Jesús. ¿Qué dejamos nosotros por seguir a Jesús? ¿Qué nos tocó dejar a nosotros? Algo debemos haber dejado. No es para que me lo conteste, pero algo debemos haber dejado. Cualquiera de nosotros, todos, algo debemos haber dejado, algo nos tiene que haber costado el seguir a Jesús, porque algo que ocupaba ese lugar tuvo que salir para que Jesús ocupe el primer lugar. Los discípulos estaban preocupados porque habían dejado todo por seguir a Jesús. Dejaron sus trabajos, dejaron sus casas, dejaron sus posesiones y familias. Ante tal preocupación, la tranquilidad llega al alma de Pedro y sus compañeros cuando Jesús les promete recompensas. No solo para esta vida, sino también en la venidera, la vida eterna. Lo que nosotros debemos de saber es que tenemos recompensas de parte de Dios. Por seguirle ya, por el hecho de seguirle. Y si nos costó algo, vamos a tener recompensa igual. El Señor nos recompensará. Pero no debemos seguir a Jesús, hermano, porque promete recompensas. Debemos seguir a Jesús porque le amemos. Eso debe ser la diferencia. No sigamos a Jesús porque con Jesús somos prosperados. Porque con Jesús todo nos va bien, nos ayuda, nos da, nos trae, nos sana, nos liberta. No, sigamos a Jesús porque le amamos de corazón. Esa debe ser la motivación. Esa debe ser la única motivación. Como dijo él mismo, enseñando en Mateo 6:33, perdón. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. Debemos aprender, hermanos, a amar a nuestro Señor. Para muchos, dice, pero muchos primeros, dice Jesús, serán postreros, y los postreros primeros. Los primeros son aquellos a los que el mundo, a veces incluso la iglesia, tienen estima por causa de su riqueza, educación, nivel social, puesto o talento. Los postreros son aquellos desconocidos a quienes no se les da importancia. Dios valora a las personas no por las apariencias, sino por la sinceridad, la pureza y el amor del corazón. Esto lo traje de la Biblia de Estudio de la Vida Plena, página 1318. En relación a esto, la Biblia dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo. ¿Cuántos son? En el mundo éramos necios. Para el mundo éramos necios. Dígame. Créalo. Porque, ¿sabe qué? Dice la Biblia, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Cuántos éramos débiles para el mundo? Éramos débiles para el mundo. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Cuántos éramos vil para el mundo? Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Primera de Corintios 1, 25 al 29. Así hemos sido escogidos, hermanos. Por la gracia, por su favor,
por su misericordia. Él nos eligió, nos trajo al conocimiento de su gracia. Colocó hambre de su conocimiento en nosotros. Y aunque muchos de nosotros para este mundo no éramos nada, aunque muchos de nosotros para este mundo éramos menos que nada, a Dios no le importó eso. A Dios lo que le importó es que teníamos un corazón que lo deseaba, que lo anhelaba, que lo buscaba. Que cuando vino la palabra a nosotros, fuimos receptivos a esa palabra. Y Él nos eligió, dice, y nos atrajo así. Y dice la Biblia que nos trajo con cuerdas de amor, y así nos tiene. Y no es que nosotros, dice el apóstol Juan, hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó primero a nosotros. Mirad, dice la carta a los Romanos 5, versículo 8, ¿cuál amor nos ha dado el Padre? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Finalizando, quiero en una breve expresión hacer un contraste entre el joven rico y Zaqueo. El joven rico tenía sus posesiones legítimamente. Zaqueo las tenía porque había usurpado de ella a través de la posesión que él ostentaba recaudando impuestos. El joven rico vino delante de Jesús. Zaqueo no se atrevía a venir delante de Jesús. Se subió a un árbol solo para verle. El joven rico obedecía a los mandamientos exteriormente. Zaqueo ni siquiera exteriormente los obedecía. Pero los dos fueron confrontados con Jesús y su enseñanza. El joven rico siguió siendo el joven rico. Amó más sus posesiones. Zaqueo no fue el mismo desde su encuentro con Jesús. Voluntariamente. Él no se le tuvo que decir lo que tenía que hacer. Él voluntariamente ofreció dar la mitad de sus bienes a todos los pobres. Y no solo eso. Y se confrontó ante la audiencia que estaba ahí. Si alguno es defraudado en algo, se lo devuelvo, como dice la ley establecía que se lo tenía que devolver cuadruplicado. Es decir, él estaba dispuesto a cumplir hasta la última consecuencia las palabras de la ley después de su encuentro con Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Que por el hecho de que estemos frente a Jesús, eso no significa que cambiemos, porque hay una libertad de decisión en nosotros. De acuerdo a lo que decidamos, si usted le acepta y recibe el perdón, y si usted decide cambiar, Jesús le cambiará. Pero si usted no quiere seguir así como el joven rico, Jesús no lo llamó, le dijo, vení, vamos a hacer un negocio y no vendas todo, vende una parte. No, lo dejó ir. Tremendo eso, pero lo dejó ir. Pero en la casa de Zaqueo dijo, hoy ha llegado, ¿qué? La salvación a esta casa. Y hermanos, eso es lo que esta enseñanza principalmente debe de dejar. Todo la suma de la enseñanza bíblica, la suma del conocimiento de la palabra es para ofrecer la salvación a los hombres y a las mujeres de este planeta. La suma de cualquier conocimiento bíblico, todo lo que nosotros aprendamos de la palabra es a los efectos de dar a conocer el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Oremos. Pastor, por favor. Gracias te damos, Señor, por esta palabra. Bendecimos tu nombre, Señor. No queremos tener nada más
en primer lugar que a ti, Señor Dios. No queremos que nada usurpe tu lugar. Y perdónanos si en algún momento o ocasión, Señor, colocamos cualquier otra situación, circunstancia, pensamiento, cosa en primer lugar antes que a ti, Señor. Tú eres el merecedor de ese primer lugar, merecedor de esa gloria, Señor. Tú eres el que mereces ser enaltecido, el que mereces ser engrandecido y alabado. Y nosotros, Señor, estamos en tu presencia en esta tarde para bendecir tu nombre y reconocerte, para que, como dice el libro de Colosenses, en todo tengas el primado. En el nombre de Jesús. Amén. Vida Abundante te invita a un nuevo encuentro. Estamos en Cuareim, esquina San José, Teatro Metro. Reuniones martes y jueves a las 16 y los domingos a las 10:30 horas. Serás muy bienvenido. Te esperamos. Radio Celestial FM, para edificar tu vida. 90.7. Acompáñanos. SJC Canal 2, un canal diferente las 24 horas. Sin comerciales, transmitiendo los más altos valores sociales y familiares, con una programación variada y entretenida para todas las edades. Desde la ciudad de Montevideo, Uruguay, para ti. Más que vencedores. Más que vencedores. Una palabra de fe que transformará tu vida. Más que vencedores. De domingos a viernes a las 9 de la mañana. En la 1450 AM, Radio América.